9:13 de la mañana, vamos a la segunda hora de transmisión. TVC Noticias, María Mercedes, buen día. Ya es día viernes. ¿Cómo está, Robert? Bien. Amigos, bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Gracias por siempre acompañarnos. Tenemos la información de primera mano. Provecho, hora del desayuno, así que les vaya bien. Horas de trabajo para llegar ya a las horas en cambio de descanso. Está bastante frío. Ayer en la tarde me sorprendió la aguacero. lluvia, así que hay que tener la precaución del caso porque además nos sigue complicando la salud. Otra vez. Otra vez, No. ya estamos curándonos y otra vez Hay que cuidarse. estilando. Hay que cuidarse. El aguacero estuvo fuerte ayer en la ciudad de Quito y hoy se prevé también que va a llover. Así que si usted sale, no como María Mercedes, Así es. paragüitas. Así es. Bueno, vamos a empezar con la información. Les contamos, la prohibición del uso de los dispositivos móviles o celulares para la segunda vuelta electoral fue ratificada por la Corte Constitucional. Esto tras señalar que la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral no vulnera derechos de electores. Esta medida incluye que los miembros de la Junta receptoras del voto al momento de iniciar también el escrutinio. Miremos. El Pleno de la Corte Constitucional decidió este 2 de abril ratificar la prohibición del uso de dispositivos móviles, eléctricos y o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en la jornada electoral del próximo 13 de abril. La Corte determinó que la norma impugnada es una medida operativa que no restringe ni limita el derecho al sufragio y que fue dictada por el organismo electoral en ejercicio de su competencia reglamentaria para organizar, dirigir y vigilar de manera transparente los comicios. En este criterio coincide el constitucionalista José Chalco. La reflexión que la Corte Constitucional hace es que en efecto esta resolución no es otra cosa más que una forma de lograr operativizar lo ya preexistente en el Código de la Democracia. Y es que en la ley ya señala, ya se establecen disposiciones para prohibir el proselitismo el día de elecciones. Esta prohibición debe reducirse a lo estrictamente necesario para garantizar que el acto del sufragio sea secreto. Desde el momento que se entrega la papeleta de votación hasta que se depositen las urnas respectivas, está prohibido las fotografías o los videos. La sentencia también señala que los hipotéticos efectos sancionatorios deben observar los principios constitucionales de legalidad, reserva de ley, proporcionalidad y el derecho al debido proceso, sanciones que ya estaban previstas en la ley. Es que la resolución nunca creó una sanción. En la ley, en donde de conformidad a la Constitución tienen que estar tipificadas y establecidas las sanciones en la ley, se dice que entre varias faltas, o una de ellas, desobedecer lo dispuesto por autoridades electorales, por ejemplo. Eso es una falta, que implica una sanción. La Corte dispuso al Consejo Nacional Electoral que se difunda esta sentencia de manera inmediata a través de medios de comunicación y asegurarse la difusión hacia la ciudadanía. Además, el CNE deberá informar a la Corte sobre el cumplimiento de esta sentencia en el término de 3 días contados después de culminada la jornada electoral, informó Miguel Ángel Bedoya. Daniel Noboa visitó Riobamba mientras que Luisa González estuvo en Manabí. Vamos a ver las actividades que tuvieron el día de ayer los candidatos a la presidencia de nuestro país. Luisa González se dirigió a la provincia de Manabí, donde visitó a los afectados por las inundaciones en el cantón Santa Ana. Recorriendo los lugares donde hubo la inundación, subió los niveles del río trayendo ayuda, viene nuestro prefecto también para dar atención pronta a nuestra gente. También tuvo un evento masivo en Chone, donde contó sus planes para mejorar la infraestructura de salud, atender las problemáticas de adicciones y garantizar servicios médicos a la población. Mientras que Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, se reunió con integrantes de la Asociación de Mercados de Riobamba. Aprovechó para explicar su plan de gobierno en cuanto a recursos hídricos, entre otros temas. Nosotros vamos a proteger
a las personas que trabajan en los mercados, asimismo a su forma de vida y su forma de interacción con la gente, que es por medio de los mercados. Tenemos que nosotros respetar a los mercados y proteger a los mercados para también tener buenos productos y a buenos precios para cada uno de los ecuatorianos. En dicho encuentro estuvo Fernando Guamán, presidente del movimiento indígena de Chimborazo. Informó Adriana Peralta. Con 30 millones de dólares en Sierra Centro para que tengamos riego significado. Son las 7 de la mañana y 8 minutos. Vamos caminando junto a ustedes en este día viernes, sobre todo mirando el accionar político. Vamos a revisar también que se someterá a análisis partidas arancelarias ecuatorianas en la salida que por el momento Julio José Prado, el exministro de Comercio Exterior. Esto dice para enfrentar la implementación de aranceles como lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Veamos. Sin duda, generó y seguirá generando remesón el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la implementación de aranceles a varios países, incluido el Ecuador, que no es otra cosa que la aplicación de un impuesto a productos cuando salen o ingresan de un determinado país. Julio José Prado, exministro de Comercio Exterior, prefiere centrar la atención en qué salida se puede tomar cuando Trump ya propone una negociación. Hoy en la mañana, en un tuit del presidente Trump ha propuesto justamente y ha dicho: los primeros que se pongan en la fila de negociación les van a ir mejores y los que se queden al final no les va a ir muy bien, ¿no? Ese es un poco el estilo de negociación del presidente Trump. Entonces, rápidamente hay que ver qué se puede hacer para que esto no nos afecte tanto. Es decir, por el momento no insistir en un tratado de libre comercio que estaba en camino desde hace 8 años aproximadamente. Será sentarse a la mesa y decirle al Departamento de Comercio de Estados Unidos en cuánto vamos a bajar nuestros aranceles para ver si es que ellos en ese sentido nos abren nuevamente o nos bajan los aranceles del 10% a algo más manejable. Entonces ya no es una negociación comercial tradicional, ya entramos en una negociación mucho más corta, mucho más complicada y un poco agresiva también que se está notando, ¿no? La nueva política económica de Trump entrará en vigencia desde este 5 de abril, por lo que la diplomacia y comercio ecuatoriano deberán buscar dónde poder reducir partidas arancelarias. Sin duda que hay. Nosotros cuando estuvimos de gobierno del presidente Lasso y yo fui ministro de Comercio Exterior, a los 2 meses de la gestión ya habíamos bajado 667 subpartidas arancelarias y todavía se puede bajar un poco más. Ahora, este poco más es importante tenerlo en cuenta porque hay productos donde se puede hacer una reducción arancelaria, pero hay muchos otros en donde Estados Unidos va a querer que bajemos aranceles, por ejemplo, todo el tema agrícola, agropecuario, agroindustrial, algunos temas relacionados con textiles, con materias primas y demás, donde bajar aranceles ya puede generar un impacto interno en la producción local, incluso a nivel político, ¿no? A pesar de la premura en la Asamblea Nacional, se sugiere paciencia. Pero una vez que se establezca ya definitivamente quién va a gobernar los próximos 4 años en este país, pues yo creo que debería ser prioridad negociar no solamente ese tema, sino muchos temas que en la política internacional se han quedado de lado. Con esto se destaca la importancia de tratados de libre comercio, informó Héctor Romero. El anuncio de los Estados Unidos de imponer aranceles a escala global habría ocasionado una depresión en los mercados y una baja en los precios del petróleo hasta un 6%. En nuestro país, una posible afectación se podría reflejar en el presupuesto general del Estado, que se planifica en función del precio del barril de crudo. El precio del petróleo sufrió una caída del 6% tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles a productos en 180 países del mundo. La medida generó incertidumbre en los mercados, lo que incidió directamente en el precio del barril del crudo WTI, que se cotizó a $66.95. Para el analista en temas petroleros, Miguel Robalino, el anuncio del gobierno norteamericano desató una guerra de precios. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que esta es una guerra de precios netamente dentro de la industria petrolera, así como históricamente se han dado varias guerras de precios. Recordemos que la última guerra de precios fue del año 2014 al 2016, porque la volatilidad de los mercados definitivamente, o la volatilidad de los precios del petróleo, están dados básicamente por la oferta y la demanda, pero también se puede dar por temas geopolíticos. Robalino señala que las autoridades ecuatorianas deben estar pendientes de los precios del crudo, pues el presupuesto general del Estado basa su planificación en los precios del petróleo,
por lo que de haber una baja en los costos, se verían afectados los ingresos fiscales. En el presupuesto general del Estado, entre los 5 parámetros de análisis importantes están 2, que el uno es la producción fiscalizada que vamos a tener en el año y el otro parámetro es el costo de barril de petróleo que vamos a vender. El especialista aspira que estas afectaciones sean temporales y que el mercado finalmente se estabilice. Porque ellos seguirán necesitando de nuestro petróleo, del petróleo de Arabia Saudita, de todo el petróleo que ellos compran en el mundo, van a seguir necesitando. La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a numerosos países ha desencadenado una cadena de eventos que afectaría a economías dependientes del crudo, como la ecuatoriana. Informó Miguel Ángel Bedoya. Puedo contarles que los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, y de Interior, John Reinberg, viajaron a Washington, donde mantuvieron una reunión con el congresista Marco Díaz Balart, quien preside el Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, desde donde se dirigen los fondos de defensa de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Hemos conseguido el apoyo y donación de recursos para el gobierno del presidente Noboa en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Esto mencionó el ministro de Defensa tras concluir esta reunión. Vamos a retornar y ahí les estaremos contando que la Corte Constitucional ratificó la creación de la Comisión Interinstitucional de Seguridad. ¿De qué se trata esto? Ya le contamos. Una pausa. Ya venimos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Momento de contarles, triplicar la burocracia es para el constitucionalista Emilio Suárez la creación de una comisión interinstitucional de coordinación de medidas estructurales contra la violencia y crimen, como ha dispuesto la Corte Constitucional al presidente de la República, Daniel Noboa. Pese a las críticas, el Ejecutivo estaría dispuesto a cumplir con la disposición. La Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa que debe cumplir de manera inmediata y obligatoria con su sentencia donde se obliga a crear una comisión interinstitucional de coordinación de medidas estructurales contra la violencia y crimen organizado. Esto en respuesta al pronunciamiento del jefe de Estado, que calificaba de inejecutable el dictamen de fecha 21 de febrero. José de la Gasca, ministro de Gobierno, en días pasados, daba a conocer cuál será el camino que tomarán. Nosotros, como demócratas que somos y como lo hemos hecho en todos los casos, cumplimos las sentencias. Eso es parte de lo que refleja el espíritu democrático de este gobierno. Muchas veces no podremos estar de acuerdo necesariamente con todo lo que la justicia de la justicia dimana, pero eso no quita el espíritu democrático de que tenemos que acatar las sentencias. En este caso me parece que fue algo vía una sentencia anterior, que ya se hablaba de eso, en eso se está trabajando. Pero tenemos que revisar estos designios de la Alta Corte. El debate surgió durante el control automático del estado de excepción. El constitucionalista Emilio Suárez no es partidario de la creación de esta comisión. Otros dos organismos que están creados, el uno es el famoso COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, y el otro es el Comité de Política Criminal creado en la Ley de Seguridad Pública, que establecen dos organismos interinstitucionales de coordinación de política pública contra la criminalidad. Yo creo que esto nada más triplica la burocracia y triplica un trabajo que ya tienen otros dos organismos. El argumento de la Corte sería por una sencilla razón. Sí dice en su dictamen que reconoce que hay otros dos organismos, sin embargo la Corte verifica que hay una falta de voluntad y de articulación de estos organismos para emitir política pública y por eso la Corte se toma la atribución de crear este organismo. Suárez ve una salida y mejor opción para el Ejecutivo. Yo creo que la Corte va a esperar que el presidente empiece a cumplir con su decisión, que nos guste o no, está obligado a cumplir el presidente de la República y de ahí empezará a emitir opiniones. Yo creo que lo que es probable es que la Corte atienda el pedido del presidente, insisto, no hay un tiempo para ello, y le diga, tú tienes que cumplir. Una vez que cumplas, verificaremos si la comisión vale o no la pena. Es decir, entramos a la fase de ejecución de la sentencia, informó Héctor Romero. Y a través de un comunicado oficial, el gobierno ha anunciado la movilización de recursos para invertir en obras, esto en el sector educativo, con este fin Ecuador ha firmado un préstamo por $100 millones con el Banco Mundial para invertir en infraestructura educativa. Estos recursos serán utilizados para la construcción y remodelación y mejora de instalaciones escolares, así como también iniciativas para fomentar la lectura en zonas rurales, prevenir riesgos psicosociales en estudiantes y otros.
En otro tema, el Ministerio de Educación invita a la ciudadanía, quienes no han podido concluir por diferentes circunstancias su escolaridad, ahora lo hagan bajo la modalidad a distancia de educación virtual. Los jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad auditiva podrán inscribirse hasta finalizar el mes de abril. Los ciudadanos que no pudieron concluir básica superior y el bachillerato por diferentes circunstancias, ahora lo podrán hacer bajo la modalidad a distancia de educación virtual, impulsada por el Ministerio de Educación. Pero además, este servicio educativo también está disponible para personas sordas con escolaridad inconclusa, quienes tendrán una guía, y además recibirán apoyo de docentes sordos e intérpretes en lenguaje de señas durante el proceso de matrícula. Las inscripciones iniciaron desde el 1 de abril, pero estarán abiertas hasta el 30 de este mes. Si usted es parte de los jóvenes, adultos o adultos mayores que por temas económicos o familiares no concluyó con sus estudios, puede formar parte de este programa. Los requisitos para los aspirantes ecuatorianos o extranjeros que viven en el país son tener 18 años o más, la cédula, pasaporte o carnet de refugiado, contar con un expediente estudiantil o resolución del examen de ubicación, un número telefónico y correo electrónico, la planilla de luz eléctrica, que es un requisito opcional. Pero además, los ecuatorianos que se encuentren en países como Estados Unidos, Chile, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hungría podrán acceder a la modalidad a distancia de educación virtual. Los aspirantes que residen en Ecuador deben acudir al distrito educativo más cercano con los documentos solicitados, y los ecuatorianos en el exterior deberán realizar su matrícula en línea. El proceso educativo tiene una duración de 5 meses por cada grado o curso. Para más información, los interesados pueden acceder al enlace a distancia.educacion.gov.es. Informó Solange Mateu. Vamos adelante, 7:24 en la mañana. Gracias siempre por acompañarnos. Recuerde que a las 8 estaremos en comunidad revisando lo que ustedes diariamente nos envían y de esa manera trabajar de la mano para soluciones en este invierno que ha estado complicado. Y a propósito de la ciudad y del distrito metropolitano, el norte de Quito, en Pomasqui, se registró un deslizamiento de tierra. Ojo, esto fue en la quebrada del río Monja. Vecinos comentan que más de 300 metros de tierra se fueron al abismo, llevándose tuberías, instalaciones eléctricas y el bordillo de una calle. Una vivienda quedó al borde del abismo y fue evacuada por sus habitantes. Miremos. Eran alrededor de las 11 de la mañana del jueves 3 de marzo cuando más de 300 metros de tierra se fueron al fondo del abismo, producto de un deslizamiento de tierra sobre el río Monjas en Pomasqui, norte de Quito. Fue un estruendo fuerte, están llevados unos postes, se fueron unos medidores de la luz, se fue el tubo de la tubería del agua potable, el derrumbo, el río ya sale a la Simón Bolívar. Pues como ustedes ven, estamos abandonados, no hay autoridades, no hay nada. El problema, dicen los vecinos, fue advertido hace más de 5 años, pero hasta el momento no se han tomado ni medidas de mitigación ni prevención por parte de las autoridades. Esto es de mucho tiempo atrás que hemos estado luchando, pidiendo a las autoridades que nos ayuden y no ha habido resultados hasta ahora, que realmente ya se convirtió en una emergencia. Esta problemática viene hace 5 años. Nosotros le hemos pedido al municipio que nos deje trabajar, a la comunidad, utilizando nuestros propios recursos, pero el municipio nos ha puesto tantos obstáculos. Pero este no sería el primer deslizamiento de tierra en el lugar. Los moradores comentan que un estruendo parecido sucedió hace 8 días, causando la evacuación de una de las viviendas del barrio. A mí me tocó evacuar hoy 15 días a la madrugada, a 2 de la mañana, porque se fue más de medio terreno en un solo tajo. Entonces yo no puedo estarme aferrando si estoy poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Pese a la situación, explicaron los residentes, la presencia de las autoridades municipales ha sido escasa, sin conocer las medidas emergentes para evitar mayores desgracias. Han llegado, han hecho inspecciones y no ha pasado más de inspecciones y de las supuestas mesas de trabajo, porque para esto se necesita fondos y el municipio no creo que cuenta con los fondos. Ha sido más como burocracia, que papeles, que proyectos, que mesas de trabajo, que estudios.
y hasta ahora no tenemos resultados. Dicen estar conscientes sobre el peligro que tienen en sus predios. Lo que hace 30 años era una quebrada verde y productiva, ahora es una bomba de tiempo que con cada deslizamiento pequeño los pone en peligro. Sus salidas del lugar, expresan, debe realizarse con las respectivas medidas reparatorias que el municipio responda. Vamos a perder todo. Estamos esperando. Ahora, lo mínimo que estamos esperando es que de acuerdo a la carta catastral que tenemos, se nos indemnice de acuerdo a la ley como corresponde. Aquí no vamos a exigir un centavo más ni un centavo menos, no vamos a perder, porque todo esto es la consecuencia de la inoperancia, de empatía con la ciudadanía. Se tiene previsto que este viernes maquinaria y personal del Cabildo ingresen a la quebrada para estabilizar el talud y evitar mayores afectaciones o pérdidas humanas. Informó Mauricio Sánchez. La vía Loac-Santo Domingo está habilitada en ambos sentidos tras haberse registrado un socavón producto de la época invernal, así como también el debilitamiento de los cimientos a la altura del kilómetro 86. Este tramo estará en permanente monitoreo y se recomienda a los conductores conducir con muchísima precaución. Las labores de rehabilitación en el kilómetro 68 de la vía Loac-Santo Domingo avanzan luego de que un socavón afectara la carretera debido a las intensas lluvias de la temporada invernal. El colapso de la vía ocurrido días atrás generó serias dificultades en la conectividad entre la sierra y la costa, afectando tanto a transportistas como a la población que transita por esta ruta estratégica. Alex Rivera, director de Vialidad del Gobierno Provincial de Pichincha, destacó los trabajos que se han ejecutado hasta el momento. El día de hoy ya tenemos habilitados los dos carriles, ya están circulando los vehículos en los dos carriles, tanto de subida como de bajada. Sin embargo, hasta mañana nosotros ya culminaremos con todos los trabajos porque vamos a colocar señalización, vamos a colocar un guardavías, vamos a colocar todos los elementos de seguridad para que, por supuesto que hemos habilitado dos carriles, pero es una zona en donde vamos a tener que conducir con precaución. La circulación por esta vía, señala el funcionario, que se encuentra habilitada en los dos sentidos. Sin embargo, hace recomendaciones a los conductores. Claro que es una carretera, los vehículos generalmente circulan a velocidades permitidas por la norma, pero en esta zona que se vio afectada tenemos que reducir la velocidad a unos 45 kilómetros por hora. El monitoreo continuará y luego de que pase la época lluviosa, se podrá realizar la recuperación definitiva de la vía. Pero tenemos que esperar a que termine el invierno y que baje el caudal que está en el río bastante alto para poder intervenir ya en una forma definitiva. Pese a que esta vía tiene constante mantenimiento, la saturación del suelo debido a filtraciones de aguas subterráneas socavaron los cimientos de un muro de contención en la zona, lo que provocó el colapso parcial de la vía, situación que no pudo ser prevista. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el desbordamiento de varias quebradas se han convertido en ríos debido a las torrenciales lluvias. Dejaron como resultado deslizamientos de tierra, vías afectadas y cerca de 170 familias y 140 casas afectadas. Esto sucedió en los cantones Balsas y Marcabeli, esto en la provincia de El Oro. Veamos. Una verdadera tragedia fue la que vivieron los habitantes del cantón Balsas la tarde y noche del miércoles 2 de abril. Y es que las fuertes precipitaciones hicieron que dos quebradas se conviertan en verdaderos ríos. Más o menos fue de las 5 de la tarde. 5 de la tarde hasta las 6:30, 7 de la noche. Uno de esos árboles había roto la pared con la fuerza que ha venido y de ahí ya empieza a salir el agua y cuando acordamos así fue rapidito esa puerta enrollable como una cortina, así la abrió así para una esquina y salieron todas las cosas, estaban aquí en este lado, justo daban la vuelta. El saldo fue de 120 familias afectadas y 100 viviendas golpeadas. La mañana de este jueves se podía evidenciar cómo los propietarios de negocios y viviendas, ayudados por la fuerza pública, realizaban la limpieza de lodo y escombros. Varias viviendas colapsadas, tenemos varias familias que lo han perdido absolutamente todo. Tenemos habilitado el albergue en el Coliseo, hoy están haciendo uso ya de ese albergue temporal algunas familias. Otra afectación en este cantón fueron decenas de derrumbes a lo largo de la carretera
carretera Saracay-Balsas que mantuvieron cerrado el paso por más de 20 horas. Asimismo, la vía tuvo varios socavones provocados por la riada. El prefecto y el gobernador realizaron un sobrevuelo por la zona del desastre. Estamos aquí justamente para levantar toda la información y luego de eso las instituciones correspondientes irán llegando ya con todas las ayudas de acuerdo a los casos necesarios. Seguimos trabajando, ahora hemos hecho un sobrevuelo para mirar el estado de las vías, en este caso la vía San Roquito, la vía Cascarillal, la vía Santa Elena, son las mayormente afectadas, son sectores donde hay harta producción tanto avícola como porcina y ellos necesitan la atención. En el cantón Marcabelí, el desbordamiento del río que lleva el mismo nombre causó que 40 viviendas resulten afectadas y 2 colapsen en su totalidad. 50 familias lo perdieron todo. Además, la vía está arrancada y la población incomunicada. Los 2 cantones están declarados en emergencia. Hasta el cierre de la nota no había servicio eléctrico ni agua potable, informó Richard Ceballos. Desde temprano, la Policía Nacional, el municipio de Quito, está interviniendo el Parque Jefferson Pérez. ¿Para qué? Esto es en el sur de Quito, dar tranquilidad a los vecinos, evitar gente que merodea el sitio. Hay cuevas incluso, y justamente un cuarto de máquinas, Ailis, vamos contigo, se va a dar ya derrocamiento. Me dijiste que era por 3 etapas. Esta es la segunda, derrocar todo esto que hacen delincuentes y habitantes de calle como dormitorio. Así que adelante. ¿Qué tal, mi querido Robert, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, nosotros continuamos aquí en el centro de la capital, en el sector de La Recoleta, porque como ustedes ven, ya llegó acá la maquinaria encargada de derrocar este espacio que hace muchos años fue abandonado. Esto antes era un cuarto de máquinas. Lo que nos han mencionado es que aquí guardaban máquinas de la empresa eléctrica y que, bueno, ha sido abandonada, y es ahí cuando ya también estas personas en situación de calle empezaron a apropiarse de estos espacios. El objetivo es dejar esta zona bastante abierta, visible también para todos los ciudadanos que transitan por acá, y es una forma definitiva de contrarrestar esta problemática en varios sectores que hay acá en la capital. Claro, lo que nosotros buscamos es, digamos, que esta intervención exactamente lo que busca es que este espacio, que es un sitio generador de inseguridad, desaparezca, para que haya visibilidad, para que haya un proceso de vigilancia natural que se conoce, que es cuando la gente puede también estar presente y puede apropiarse del espacio, y no existen puntos en donde puedan ocultarse tanto la delincuencia como los habitantes de calle, y después puedan cometer, digamos, delitos contra la gente que quiere utilizar el parque. Entonces, para que la gente ya no tenga miedo de utilizar el parque, cuando hay una visibilidad, cuando digamos, el espacio puede usarse de manera segura, entonces la gente puede reapropiarse del espacio. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Y como mencionas exactamente, esto es algo que estamos haciendo no solamente aquí, sino en algunos puntos de la ciudad. Lo que buscamos es que sea la ciudadanía también quien se apropie de los espacios. Esto es lo que a nosotros nos brinda seguridad, es cuando la ciudadanía, ¿no es cierto?, está junta, cuando la ciudadanía se conoce, cuando la ciudadanía se apropia de los espacios, son espacios seguros. Alejandro, y es que en muchas ocasiones ustedes proceden a retirar a estas personas, pero es como que una medida preventiva. ¿Qué pasa? Los retiran de los espacios, regresan otra vez en la tarde, en la noche. Entonces, con la derrocación de esta estructura, de este cuarto que antes funcionaban para guardar máquinas, ya es algo definitivo que de cierta forma va a ayudar a que ya estas personas no tengan dónde ocultarse, dónde esconderse. Claro, lo que se busca es como eliminar la posibilidad de que este sitio vuelva a ser utilizado como para que la delincuencia se refugie, ¿no es cierto? Entonces lo que buscamos es que al eliminar este espacio sea, digamos, una intervención definitiva, ¿no es cierto?, en la que ya no vuelva a ser utilizado, porque si solamente se les desaloja, lo que sucede es que justamente vuelven al espacio, ¿no es cierto?, momentos después del desalojo. Entonces lo que se busca es que al eliminar el espacio ya no pueda ser utilizado como refugio para la delincuencia. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Ustedes van a tener acercamiento también con los moradores de este sector. De hecho, llegaba acá una señora bastante positiva y decía, ya era hora que hagan esto, porque sí, aquí se ocultan y son ellos los más afectados porque están cerca sus viviendas a estos espacios. Claro, esto se va a dar en diferentes fases. Entonces esta es la primera fase, que es una fase de intervención y de eliminación del sitio generador de inseguridad, pero definitivamente el trabajo con la ciudadanía va de la mano. Claro, justamente recibíamos el testimonio de esta moradora que nos decía que le parece bien que se intervenga, que es algo que había pedido además por mucho tiempo y que ahora por fin se está cumpliendo. Y además,
como Secretaría nosotros trabajamos con los comités de seguridad. El comité de seguridad de esta zona, también el presidente del comité de seguridad de esta zona, nos había comentado exactamente lo mismo, que buscaban que se intervenga estos espacios, y eso es lo que nosotros hacemos. También trabajamos de la mano con la ciudadanía, porque para que esto tenga un impacto definitivo, no solamente es que el sitio desaparezca, el sitio generador de seguridad desaparezca, sino que la ciudadanía se apropie. Y eso implica como la siguiente fase, que es hacer como una readecuación del espacio en la que participa la ciudadanía y en donde pueden, así como desde su propia perspectiva, retomar el espacio, apropiarse del espacio y utilizarlo. Muchísimas gracias, Alejandro. Y es que ya él nos mencionaba, ¿no? En muchas ocasiones nosotros mismos hemos recibido denuncias ciudadanas donde se registran aquí en este sector de la Recolecta los bujiazos. Las personas que se ocultan en estos espacios salen y aprovechan a veces en horas de la madrugada, en horas de la noche, a los vehículos que son detenidos por el semáforo a romper también las ventanas. Y es ahí que se quiere trabajar, ¿no? Es ahí que se está también mitigando este problema que va a ayudar muchísimo. Esta es la segunda fase, como nosotros les mencionábamos. Más adelante también van a tapar la cueva que está a unos cuantos metros de donde nosotros estamos ubicados, y el objetivo es muy claro. Es poder recuperar estos espacios, que la ciudadanía pueda apropiarse de estos espacios públicos, porque es un lugar bastante transitado, donde varios ciudadanos desde madrugada salen a trotar, a realizar cualquier tipo de actividad, y lamentablemente tenían que encontrarse con estas personas en situación de calle. Esta es la información que nosotros podemos darle a esta hora, 7:38 de la mañana, pero más adelante estaremos una vez más conectados para que ustedes vean cómo es el proceso que se va a realizar en la cueva. Con esta información me despido, pero ustedes tienen más. Buenos días. Ailis, qué bueno que se esté interviniendo este parque, que justamente es una Y. El uno va a la derecha al centro de Quito y el otro va para el sur de Quito, y justo ahí los pillos hacían realmente de las suyas. Qué bueno por la policía, por el municipio que está trabajando en favor de este sector. Ya en el primer noticiero de la comunidad, en breve, estaremos con más detalles de estas intervenciones y también lo que ustedes solicitan. Aquí, tiempo de pausa, ya venimos con más. Ya de revisar qué pasa en el mundo, amigos, les contamos, el mundo sigue reaccionando ante la polémica ofensiva arancelaria de los Estados Unidos. Líderes y representantes de grandes potencias han manifestado su postura, con algunos criticando duramente las medidas de Donald Trump y advirtiendo posibles represalias. La ofensiva arancelaria de Estados Unidos, lanzada tras su denominada liberación económica, ha provocado una ola de reacciones a lo largo del mundo. No solo ha impactado en la bolsa de valores y provocado caídas significativas en los mercados, sino que también ha generado preocupación entre potencias y socios comerciales afectados por las medidas impuestas el pasado 3 de abril. Donald Trump se ha mantenido activo en Truth Social, donde ha compartido fotografías, fragmentos de noticieros estadounidenses sobre las tarifas arancelarias y un video en el que se reafirman las decisiones de su administración. Además, publicó un mensaje con metáforas médicas para referirse a la operación arancelaria, resaltando su visión sobre la estrategia comercial de Estados Unidos. La operación ha terminado, el paciente sobrevivió y está sanando. El pronóstico es que será mucho más fuerte, grande, mejor y resiliente que nunca. Hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Por otro lado, otras potencias globales como China y Canadá se tomaron su tiempo para responder a la imposición de aranceles por parte del gobierno de Trump. Según un comunicado del Ministerio de Finanzas de la República Popular China, el país aplicará aranceles del 10 y el 15% a sus productos agropecuarios. El gobierno chino señaló que las medidas del presidente republicano debilitarán la cooperación económica entre ambas naciones, además de afectar el comercio, las empresas y los consumidores tanto a nivel global como en Estados Unidos. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que también impondrá aranceles en represalia a los impuestos establecidos por Estados Unidos. Sin embargo, estas tarifas no incluirán automóviles que forman parte del TEMEC. Canadá responderá con un arancel que se iguale al impuesto por Estados Unidos. Esta será una tarifa del 25% a todos los vehículos importados desde Estados Unidos que no cumplan con nuestro acuerdo de libre comercio norteamericano. Nuestros aranceles no afectarán autopartes ni contenido vehicular de México. A pocos días de que las medidas entren en vigor, algunas naciones ya preparan respuestas a los gravámenes estadounidenses, lo que podría impactar en la economía global a gran escala, tal como se ha visto en las últimas horas tras el anuncio de Trump. Informó Julián Calahorrano.
Con 8 votos a favor, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur destituyó al presidente Yoon Suk Yeol. Esta decisión se tomó por su controvertida declaración de ley marcial en diciembre del año pasado. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur validó la destitución del presidente Yoon Suk Yeol por haber impuesto brevemente en diciembre una ley marcial que sumió al país en una grave crisis. Obligó a los soldados que habían servido a su país a enfrentarse a ciudadanos comunes. La sentencia implica la salida definitiva del cargo de Yoon, quien ya había sido suspendido de sus funciones, y la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días. En una contundente lectura de 23 minutos, el presidente interino del Tribunal de Corea del Sur argumentó que las acciones de Yoon violaron los principios fundamentales del Estado de Derecho y del gobierno democrático. Declaró la ley marcial en este caso con el objetivo de romper la confrontación con la Asamblea Nacional y luego desplegó al ejército y la policía para impedir que la Asamblea Nacional ejerciera su autoridad constitucional, negando así la soberanía nacional y la democracia. El ya expresidente es objeto también de un proceso penal por insurrección, un crimen que en el país asiático se puede llegar a castigar con la cadena perpetua o la pena capital. La policía organizó un dispositivo de alta seguridad alrededor del tribunal donde ciudadanos contrarios a Yoon recibieron el veredicto con gritos, abrazos y lágrimas de alegría. Por su parte, los fieles al expresidente reunidos alrededor de su residencia en Seúl reaccionaron con lamentos e insultos a la decisión de los jueces, y algunos adeptos concentrados frente al tribunal lanzaron amenazas de muerte. Informó Cristian Ramírez. Y en otro tema, Israel lanzó ataques en Damasco y alerta de consecuencias en caso de amenazas a su propia seguridad. El ataque ocurrió luego de que la ONU acusara al país de querer desestabilizar Siria. Israel lanzó nuevos bombardeos contra objetivos militares cerca de Damasco, donde murieron 9 personas, horas después de que la ONU acusara al país de querer desestabilizar Siria tras unos ataques que dejaron 13 muertos. El ejército israelí redobló las acciones en el país desde que una coalición rebelde liderada por un grupo islamista arrebató del poder a Bashar al-Assad en diciembre del año pasado, tras más de 13 años de guerra civil. El enviado especial de la ONU, Jade Pedersen, pidió a Israel cesar los ataques que debilitan los esfuerzos para construir una nueva Siria en paz consigo misma y desestabilizan el país en un momento delicado. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió al dirigente sirio Ahmed al-Shara que pagará un alto precio si la seguridad de Israel se ve amenazada. En Daraa, una multitud enfurecida participó el jueves en el funeral de las 9 personas muertas durante la incursión israelí. Jordania criticó los ataques israelitas, que calificó como una violación flagrante del derecho internacional. Arabia Saudita y Qatar también condenaron los bombardeos. Informó Cristian Ramírez. Este puede dar la bienvenida a Adriana Rojas. Por fin se va a intervenir en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito, las famosas ñan. Esta va a ser la lira ñan. Así que vamos contigo, Adri. Qué bueno esto, qué felicidad para los vecinos. Por fin esta vía, ¿cuántos años, no? Yo desde que recuerde el pedido de los alcaldes, por Dios, esas vías, la lira ñan y todas las ñan que hay ahí. Así que, Adri, esas son buenas noticias para el grupo de vecinos que viven en el sur. Adelante. Así es, Roberto, amigos en casa, muy buenos días. Una linda noticia para nuestros vecinos porque la lira ñan, que tiene más de 2 kilómetros, ya inició el proceso de repavimentación. Recordemos que la lira ñan inicia exactamente aquí en la Morán Valverde y termina, Dios mío, por poco, y en el terminal terrestre de Quitumbe. Y por supuesto, se cruza con otras, con Doriñán, Amaruñán, y por aquí todas son en ñan. Justo me comentaba Iván, que ñan significa camino. Pero bueno, ahora convérsenos acerca del trabajo que se va a realizar. ¿Cuánto tiempo tomará este proceso de rehabilitación? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la presencia. Bueno, esta obra que empezó el día de ayer está planificada para 105 días de su culminación. Es una obra que tiene 2.2 kilómetros de recorrido. Se empieza aquí desde la avenida Morán Valverde hasta la calle Teresa Tipanta en el barrio Pueblo Solo Pueblo. Es una vía bastante larga. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a hacer por tramos, por cuadras? ¿Cómo se va a trabajar? Exactamente, hemos planificado para, digamos, no tratar de que incomodar mucho, ¿no es cierto?, que la movilidad fluya un poco más, planificar justamente por tramos. Entonces, en el primer tramo, que estamos ya iniciando el día de ayer y que ya estamos terminando y haciendo los trabajos de fresado, es desde aquí de la avenida
Morán Valverde hasta la avenida Amaruñán. Es decir, hasta el redondel. Hasta el redondel de la avenida Amaruñán. Y así posteriormente irán ascendiendo. Justamente el segundo tramo empezaríamos desde el redondel de la Amaruñán hasta la avenida Condorñán. El tercer tramo sería desde la avenida Condorñán hasta la avenida Guayanay-Ñán. Y el siguiente tramo, el último tramo, que es el más corto, desde la avenida Guayanay hasta la calle Teresa Tipanta. Y a medida que se van rehabilitando esos tramos, se va aperturando la movilidad. Sí, por supuesto, ese es el criterio, digamos, con el que se viene trabajando para tratar de que la movilidad no se vea incomodada de muchas maneras. Todos esos trabajos coordinados con la Agencia Metropolitana de Tránsito, precisamente para que tomen vías alternas. Justamente antes de iniciar los trabajos, siempre se hace una socialización, no solamente con las entidades municipales, AMT, Movilidad, pero también se socializa con toda la comunidad del sector. Muchísimas gracias por esta valiosa información para todos nuestros vecinos, así que nos va a tomar poquito más de 3 meses la rehabilitación de esta vía que tiene más de 2 kilómetros, como lo mencionaba el representante de la EMOV, así que vamos a tener un poquito de paciencia porque los resultados los vamos a ver a futuro. Así que, Robert, esas son parte de las buenas noticias para la capital. 7 de la mañana con 51 minutos. Pero sobre todo, Adri, para los vecinos que están en el sur de la ciudad, estas obras de todas estas ñan que hablamos y las vías colaterales han sido esperadas por muchos años. Se han ido arreglando una vía, no arreglan la otra, arreglaron la de allá, pero la del otro lado sigue mal. Así que ahora están haciendo ya la parte integral de esto. Así que enhorabuena, bien por los vecinos que por fin la municipalidad también ha acogido el pedido, no solamente de este tiempo, de años atrás, que ha sido totalmente un calvario a momentos en el invierno y en el verano. Tiempo de una pausa, ya venimos con más.